De la profecía, ahí en Proverbios 29, ¿lo tenemos, hermanos? Versículo 18, dice en el nombre del Señor Jesús: sin profecía el pueblo será disipado. ¿Cómo dice la versión 60? ¿Será que? Se desenfrena. Mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Hay quien, hermano, ha demeritado o le ha dado poca importancia a la profecía y sencillamente dicen, pues no es importante la profecía, lo importante es vivir en santidad. Y bueno, parece que se usa no con el deseo de vivir santamente, sino más bien con el afán de no abordar un tema profético porque se desconoce o porque les da miedo. Pero aquí dice el texto que sin profecía el pueblo será disipado o el pueblo se desenfrena. Quiere decir que un pueblo que no conoce la profecía será un pueblo que no tiene freno, que puede ir con la corriente que se vive hoy en día acerca de los últimos tiempos. No tiene freno, sino que va con esa misma corriente de la gente. ¿Qué pasó en el famoso año 2000? O le decían en inglés el Y2K, YK2. La gente iba en una especie de desenfreno, supuestamente preparándose para el fin, para el caos, para la catástrofe, en el que ya no iba a funcionar ni el agua potable, ni la luz, y no iba a funcionar en los automóviles, y la gente andaba en ese desenfreno, o se disipó la gente sin ningún freno, corría de un lado para otro. Otros se preparaban aparentemente para el caos, para el tiempo apocalíptico, y compraron provisiones, compraron mucha agua embotellada. Y bueno, hay quienes inclusive guardaron tantas provisiones en una cueva para allá, para el estado de Sonora, que finalmente unos malhechores les robaron las provisiones. Tenían inclusive generadores de luz y muchas cosas, se habían equipado para estar apercibidos. Y bueno, muchos hermanos que no conocen profecía o iban en esa corriente de manera desenfrenada, no tenían un freno e iban como lo hacía la mayoría de la gente. Es por eso, hermano, que debemos de conocer, debemos de estar apercibidos en relación a la profecía, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. El pueblo sin freno pues es como no tener control. Y es importante, hermano, que el pueblo de Dios sepa tener control, sepa la profecía, conozca la profecía, para que sepa cómo controlarse, hasta no ir con la corriente popular de la gente religiosa, porque pues fue mayormente gente religiosa quien movió ciertas corrientes, ciertas creencias acerca del caos apocalíptico. Y bueno, no ha sido la única fecha. Ya en años anteriores
y en años posteriores, luego hablaban de las profecías para el 2012, otros hablaron acerca de profecías apocalípticas y del fin en el 2018, y ahora nuevamente tenemos rumores acerca del fin, ya que ciertamente, hermano, hay guerras y rumores de guerras. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano, acerca de los tiempos del fin? Hay un indicativo, hermano, muy importante que no podemos pasar por alto y que casi todos los estudiosos de la Biblia coinciden en eso. Israel ciertamente es un indicativo acerca de los últimos tiempos, acerca de la profecía. Y bueno, es importante que nosotros conozcamos acerca de Israel. ¿Qué dice la Biblia acerca de Israel? Muchos hermanos no saben ni por qué tienen una Biblia, de dónde vino, quién la escribió. ¿Sabía usted que la Biblia fue escrita por gente judía? El Señor Jesús fue judío. La Biblia dice, Jesús lo declaró en Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos. Isaías 2 dice, de Jerusalén saldrá la ley y de Sión la palabra del Señor. Entonces, si nosotros poseemos una Biblia, hermano, y estas grandísimas promesas, es por la promesa dada a Abraham. ¿Qué se le dijo a Abraham? En tu simiente serán benditas no solamente las 12 tribus de Israel, no solamente la nación de Israel en su etnia, como nación, como aquellos que son descendientes directos de la nación de Israel. No solamente refiriéndose a ellos, sino la promesa dada a Abraham fue, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, incluyendo a los mexicanos, incluyendo a los brasileños, incluyendo a los guatemaltecos, incluyendo, hermano, a los canadienses, todas las naciones de la tierra. Esa fue la promesa dada a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y bueno, hermano, hablando de esa simiente, pues está escrito que se hablaba de la simiente como de uno, la cual es Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Allí está la promesa dada a Abraham en Cristo, y aquí está, hermano, la promesa que trascendió, hermano, las fronteras, fue más allá de las fronteras de Israel, trascendió hasta nosotros, hasta este continente americano, y ha trascendido a todos los rincones de la tierra. Entonces, es importante, hermano, que usted, si profesa ser cristiano, sepa de dónde viene su fe, de dónde viene su salvación. Sepa, hermano, si su fe la fundamenta en la Biblia, lo menos que se puede esperar es que usted sepa acerca de esta nación de Israel. Entonces, evidentemente, hermano, Israel es un punto clave en la profecía de los últimos tiempos. Y vamos a ver ahí, hermano, a considerar algunas escrituras ahí en Mateo 24, Evangelio según Mateo capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 29. Mateo 24, 29. ¿Lo tenemos? Dice, en el nombre del Señor Jesús: y luego, después de la aflicción,
o de la tribulación de aquellos días. Note que esto sucede después de la tribulación. ¿Qué va a pasar? El sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos. ¿De dónde los juntarán, hermano? De los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Los recogidos, hermanos, son levantados de todos los rincones de la tierra. Aclaro esto porque hay quien dice, bueno, es que después de la tribulación viene solamente Dios a levantar a Israel como nación. Ellos son los escogidos. Pero momento, según las profecías, y muchas profecías, por cierto, hablan de que Israel escogido, el Israel convertido, va a estar reunido en un lugar, en su tierra, en Israel, en Jerusalén. No habla, hermano, de que van a estar esparcidos, pero los que sí estarán y estamos esparcidos, hermano, es la iglesia. Somos nosotros los gentiles. Versículo 32, ¿lo tenemos? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas, ¿qué pasa, hermano? Brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. ¿Cercano quién? Pues está hablando del Hijo del Hombre que vendrá en las nubes del cielo con grande poder y gloria. A eso se está refiriendo. Y dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Bueno, la generación que está brotando, la generación, hermano, que da fruto, porque eso significa, si usted le pregunta a un agricultor u horticultor, acerca de esa transformación de los árboles que brotan, empiezan a echar brotes. Bueno, yo le pregunté a uno y me dijo, es que ya van a dar fruto. Si empiezan a echar brotes, es que ya van a dar fruto. Y ya en eso sabemos que literalmente los árboles ya están por dar fruto. Y el Señor puso como ejemplo a los árboles que empiezan a enternecerse y sus hojas empiezan a brotar con renuevos. Sí, entonces ahí está cercano. Y de ese ejemplo lo pone el mismo Señor Jesús, que así, hermano, cuando suceda esto con esta generación que va a dar fruto, una generación que va a echar renuevos, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Esa que va a dar fruto, que todas estas cosas no acontezcan. La última generación, o la generación que estará dando fruto, esa es indudablemente la muestra o la señal del fin. El Señor Jesucristo viene. Bien, pero ¿qué es eso de dar fruto? Vamos a considerar un poco ahí en Isaías, hermanos. Isaías capítulo 44. Libro del profeta Isaías capítulo 44.
Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del versículo 1, gloria a Dios, al 4. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Está hablando claramente de Israel, a quien Dios escogió. Amén. Así dice el Señor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Habla de una generación, hermano. ¿Verdad que en Mateo 24, 32, 33, 34 también habla de una generación? Bueno, pues aquí está hablando de esta generación a la cual dice Dios, o de la cual dice Dios: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre ¿qué? Sobre tus renuevos, que es lo mismo que brotes, los brotes que echan los árboles. Tu generación, mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán. Ahí está, entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén. Bien, cabe decir, hermano, que esta profecía alguien solamente lo toma literal. Y bueno, como Israel se constituyó nación una vez más en el 1948 y empezaron a dar fruto los desiertos, empezaron a sembrar aún en tierra que antes era desértica, y empezaron a dar frutos, empezó a haber agua en el desierto, y bueno, hay quien aplicando solamente un asunto literal, dice: ahí está la profecía. Y cuentan la última generación, y según el Salmo 90 dice que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Bueno, pues alguien cuenta de 1948, es la última generación, al 2018. Ahí están 70 años, y por eso es que algunos ya esperaban el caos, el fin apocalíptico en el 2018. Bueno, otros dicen: no nos anticipemos, faltan 10 años para los 80 y ya en el 2028 viene el caos apocalíptico, viene el fin. Bien. Está muy bien si el asunto fuera literal, el hecho de los frutos que va a dar Israel. Pero, hermano, en esta escritura que acabamos de leer, no habla propiamente de un fruto literal. No, está hablando de un fruto netamente espiritual. Por eso el Señor dice, cuando aplica la metáfora o la comparación de aguas sobre el secadal en el versículo 3 y ríos sobre tierra árida, enseguida dice, aplicándolo espiritualmente: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. O sea, aquí no se trata solo de agua netamente literal, no, se trata, hermano, del Espíritu de Dios derramándose en esta generación para que den fruto. Y dice el Señor: y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces ahí no nos queda ninguna duda de que
ese brotar, esos renuevos, ese dar fruto de esta última generación, no se refiere a la agricultura de Israel, sino se refiere, hermano, a un asunto netamente espiritual. Darán fruto esta última generación. Vamos ahí a Isaías también, pero el capítulo 27. Isaías 27, gloria a Dios. 27, versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Días vendrán cuando Jacob echará raíces. ¿Y qué más dice? Florecerá y echará renuevos Israel. Y la haz del mundo se henchirá ¿de qué cosa? De fruto. Ahí está hablando, hermano, de fruto de esta generación, de este pueblo, hermano, que florecerá. Y como ya dijimos, cuando un árbol empieza a echar flores, empieza a florecer, es que ya viene el fruto con esas flores. Echará renuevos Israel. Y la haz del mundo se henchirá de fruto. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 61 del mismo Isaías, Isaías 61, gloria al nombre del Señor Jesús, versículo 8 y 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque yo, el Señor, soy amador del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la simiente de ellos será conocida entre las gentes. ¿Y qué más dice? Y sus renuevos, otra vez sus brotes, hermano. Renuevos que echan los árboles, pero en este caso, hermano, hablamos de un aspecto espiritual. Darán fruto. La simiente de ellos será conocida entre las gentes y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren los conocerán, que son simiente bendita del Señor. Dando fruto, hermano, dando fruto. Y van a ser conocidos. ¿Acaso no dijo el Señor de su iglesia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? ¿Acaso aquellos que son de Dios no son conocidos? No son sus obras, sus hechos, se conocen, hermano. Se conocen, son hechos, son obras que claramente se dan a conocer en el mundo. Es lo que dijo el Señor: no se prende una lámpara y se pone debajo del almud. Un almud era como un recipiente para medir maíz o medir grano, y bueno, simplemente lo volteaban y lo usaban de mesita, ¿verdad? Vamos a decirlo así, para poner una lámpara. Y el Señor dijo, pues no se pone la lámpara o la luz debajo del almud, sino encima del almud, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, hermano, Israel, al convertirse, porque es ahí como da fruto Israel, convirtiéndose al Evangelio. Romanos 1:16, Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios o potencia de Dios para salvación. Y luego dijo al judío primeramente, y luego dijo y también al griego, el griego representando ahí a todos los gentiles. Pero está diciendo al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente, ¿qué? Que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Bien,
Israel, hermano, dará fruto convirtiéndose al Evangelio, aceptando al Señor Jesús como su Mesías, como su ungido. De esa manera, hermano, y es la única manera que nos marca la Biblia en que alguien puede dar fruto. Recordamos las palabras de Juan el Bautista a los saduceos y a los fariseos. ¿Se acuerda que les dijo que venían a su bautismo? ¿Y qué les dijo? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, les dijo otras palabras, pero les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Lo que muestra que alguien se ha arrepentido es que da fruto. Lo que muestra que alguien se ha convertido es que da fruto. Y eso precisamente va a pasar con Israel. Cuando Israel esté dando fruto de esa manera, ya, hermano, entonces sí podemos decir, el fin viene. El Señor Jesucristo viene. Gloria a Dios. Y cuando hablamos, hermano, de la conversión del pueblo de Israel, hablamos de la conversión al Evangelio, de ellos al Evangelio, no de los que son cristianos que se conviertan al judaísmo. No, hermano, paz de Cristo, eso no funciona así en la Biblia. Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis habló a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y mencionó a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Hay muchos hoy en día que se dicen ser judíos, se ponen una kipa o usan el talid, un manto, y bueno, pero eso no dice la Biblia, hermano. La conversión, hermano, es a la inversa. Ellos se convertirán al Evangelio. Creerán en Jesús como el único Mesías, el Salvador. En eso consiste, hermano, ese dar fruto por parte de Israel. Y cuando viéramos a esa generación, ¿sí?, generación de israelitas, generación de judíos que están dando fruto, entonces sabemos que ya el Señor está a las puertas. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Todo eso, hermano, sucederá y se cumplirá a cabalidad, sin faltar ninguna cosa. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, ahí hay una escritura más sobre esto mismo en Isaías, ahí mismo en Isaías. Por cierto, algunos estudiosos de la Biblia le llaman el Evangelio de Isaías porque habla mucho del Evangelio. Isaías 35, versículo 1. Vamos a leer hasta el 7. ¿Lo tenemos, hermano? Alegrarse han en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, el desierto. Por cierto, ¿se acuerda de Lucas capítulo 15, hermano? Solamente cito, donde el Señor habla de 100 ovejas, que dejó 99 ovejas. ¿Se acuerda dónde las dejó? En el desierto, sí, en el desierto, pues, ¿qué hay, hermano? Está seco. ¿Será un buen lugar para dejar unas ovejas? Pues no, pero ellos, por su endurecimiento, se quisieron quedar en el desierto, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles el derecho de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Pero ahí está otra vez este desierto que dice proféticamente, alegrarse han el desierto y la soledad,
el yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿Qué es eso de florecerá? ¿Qué dijimos? ¿Qué pasa cuando un árbol empieza a florecer? Da fruto, florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Confortad a las manos cansadas y roborad las vacilantes rodillas. Decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. El mismo Dios, no otro, hermano. Entonces los ojos de los ciegos, ¿qué pasará? Serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y el secadal en manaderos de aguas. En la habitación de chacales, en su cama, será lugar de cañas y de juncos. Ahí está, hermano, la profecía, los ojos de los ciegos, refiriéndose a Israel. Usted sabe que el Señor se refirió a Israel, hermano, como aquellos que dijo, cierra sus ojos y tapa sus oídos para que oyendo no entiendan y se conviertan y yo los sane. Así dijo el Señor, dada la dureza de aquellos religiosos judíos, ¿sí? El Señor dijo, tapa sus oídos y cierra sus ojos para que no vean y no entiendan y se conviertan y que yo los sane. Pero aquí está la profecía, que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Habrá fruto. Ese es un indicativo, hermano, claro en relación a los últimos tiempos. Sabed que Él está a las puertas cuando veamos esto. Ahora, vamos a considerar, hermano, un poco acerca de los tiempos, la generación, ¿cierto? Allí el Salmo 90 nos dice proféticamente que un día para el Señor son como 1000 años. Salmo 90. ¿Lo tenemos? Dice allí el versículo 3 y 4, en el nombre del Señor Jesús. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Un día como 1000 años. Amén. Gloria a Dios. Pedro también lo recalca, lo menciona en su carta. Vamos ahí a segunda de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 8. Vamos a leer hasta el 10. Amén. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días, en los últimos tiempos, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, de su venida. ¿Verdad que hay muchos burladores que hacen burla de esto y dicen, desde que yo nací, desde que yo era niño andan con ese cuento? Pues dice ahí la Escritura, porque dicen porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cierto?
Ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto una cosa, que un día delante del Señor es como ¿cuánto, hermano? Como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá. Ahí está el día del Señor, hermano. No es el sábado, no es el domingo, sino que se refiere al día de su venida. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y no porque venga a escondidas, no. La Biblia dice, hermano, que si el padre de la familia supiera a qué hora vendría el ladrón, ciertamente velaría y no dormiría, no dejaría minar su casa. No habla de un ladrón que viene a escondidas propiamente, sino que habla de un ladrón que viene de manera sorpresiva, cuando nadie lo espera. Y en ese sentido será la venida del Señor como ladrón en la noche, de manera sorpresiva, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Gloria a Dios. Oh amados, no ignoréis esto una cosa, que 1000 años para el Señor son como un día. 1000 años para el Señor, un día delante del Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día. Días proféticos. Bien, es cierto, hermano, que hay días proféticos. La Biblia allí está declarándolo. El punto es que se cuenta de manera exacta 4000 años desde Adán hasta Cristo, y de Cristo hasta nuestros días 2000 años, los cuales ya pasaron, y prácticamente ya estamos en el 2023 todavía. ¿Sí? Y alguien dice, pues no ha pasado nada. O alguien espera que ya en cualquier momento pase. Lo que no se ha observado, hermanos, tomando los días como profecía, ahí en Génesis, y yo lo quiero hacer notar, Génesis capítulo 2, versículo 1. ¿En cuántos días Dios hizo su creación, hermano? En 6 días. Bueno, yo encuentro algo, hermano, que dice aquí la Biblia, lo vamos a leer, que en el 7º día acabó su obra. O sea que no la acabó exactamente al terminar el 6º día, sino que en el 7º día, dice aquí que acabó su obra. Lo vamos a leer. 2:1, dice en el nombre del Señor Jesús: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios, ¿cuándo? El día 7º su obra que hizo. Quiere decir, hermano, que hablando proféticamente, no es que pasen exactamente 6000 años y ya en el 7º día de reposo, la venida del Señor y el milenio. Porque ese día de reposo proféticamente representa también el milenio, el reino de paz.
el reino que dice Isaías 32:1, he aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, un reino de paz, donde la vaca y el león pasarán juntamente, un milenio, un día. Pero notemos, hermano, entonces que dice el versículo 2 que acabó Dios en el día séptimo. No dice y acabó Dios en el día sexto, sino en el día séptimo acabó su obra que hizo y reposó el mismo día séptimo, reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Ahí está, hermano, el punto que hay que darnos cuenta. Si son 7 días proféticos, 6,000 años que han transcurrido, sin embargo, es hasta el séptimo en que el Señor acaba su obra. El Señor acaba su obra en el día séptimo, y dentro de ese séptimo día o del séptimo milenio es que el Señor también reposa o establece su reino de paz. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Hay profecías que nos hablan de esto, hermano. Vamos ahí a Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Cómo dicen las profecías, hermano, que el Señor viene? Mateo 24, 29 y 30. En una nube con grande poder y gloria. Primera los Tesalonicenses 4, 17, que dice, el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados, dice, arrebatados en las nubes. Otra vez aparecen ahí las nubes a recibir al Señor en el aire, las nubes del cielo. También, solamente cito, también lo menciona Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Amén. Bueno, notemos entonces que Éxodo 19 está haciendo mención de esa nube espesa. Versículo 9, sigo leyendo, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo al Señor, y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿En qué días, hermano, o a partir de cuándo viene esta acción de que sean lavados nuestros vestidos en el bautismo, hermano? Que seamos santificados. Acuérdese lo que dice primero los Corintios 6, 9, ¿verdad? ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los avaros, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los afeminados. Y lo dice, y estos erais algunos, mas ya sois, ¿qué cosa? Lavados, ya sois santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A partir de ese, podemos decir, de ese quinto día, después del cuarto día o después de los 4,000 años de Adán hasta Cristo,
en el quinto y sexto milenio, hay esa acción de que seamos lavados y santificados gracias al sacrificio de Cristo. Amén. Bien, entonces dice el versículo 11, y estén apercibidos. ¿Para cuándo? Para el día tercero. Tómelo también proféticamente para el milenio que sigue. Después del milenio en que somos, de los 2 milenios en que somos lavados y santificados, desde que empezó la predicación del Evangelio por nuestro Señor Jesús y luego por sus apóstoles en el primer siglo de nuestra era, pasa el primer milenio. Pasa el segundo milenio, muy recientemente, y bueno, en el tercer milenio, en el tercer día, proféticamente hablando. Ahora no dice en qué punto de ese tercer día, lo cierto es que es en el tercer día. ¿Me explico, hermano? No quiere decir que comenzando la hora cero, y ya no, es en el tercer día. ¿En qué punto, en qué hora de ese tercer día o de este milenio? No lo sabemos, pero lo cierto es que dice, estén preparados, estén apercibidos para el día tercero, porque el tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo. ¿No dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá? Mateo 24:30 también dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán sobre él cuando verán al Hijo del Hombre viniendo con grande poder y gloria. ¿Lo verán, hermano? Todo ojo le verá. Gloria a Dios. Entonces dice que descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Sigue diciendo ahí, para abreviar un poco, me paso al 16. Vuelvo a leer el 15. Leo el 15 en adelante. Y dijo al pueblo, estad apercibidos, estén preparados para el tercer día, no lleguéis a mujer. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de la bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios. ¿No dice primero a los Tesalonicenses 4:17 que saldremos a recibirle? Aquí dice, hermano, que Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse a lo bajo del monte, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque el Señor, ¿qué había hecho, hermano? Había descendido sobre él en fuego. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 dice que descenderá en llama de fuego para dar el pago a cada uno. Y aquí dice, hermano, el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. El sonido de la bocina. ¿No dice la Biblia que al toque de la final trompeta? Vea usted, hermano, cómo todas estas cosas compaginan con los últimos tiempos. Aún en el Nuevo Testamento es de llamar la atención, hermano, ahí en Mateo 17. Vamos a Mateo 17. El tiempo está transcurriendo, hermano, pero esto de la profecía es muy interesante. Mire, Mateo 17, ¿lo tenemos? Y después de 6 días,
¿Escuchó bien, hermano? ¿Después de cuántos días? De 6 días. Es decir, que vendrá el séptimo día, también aplicándolo en el sentido profético. Después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Ahí está la transfiguración. El Señor resplandece delante de ellos. Y esto, hermano, hablaba de su segunda venida. Pero no es casualidad, hermano, no es coincidencia que ahí diga después de 6 días. ¿Cuántos es un día proféticamente? 1000 años. Después de 6000 años, 4000 de Adán a Cristo, de Cristo ahora 2 días más, después de 6 días. Pero el punto, hermano, que yo hago notar es que no dice en qué hora o en qué punto del séptimo día. Solamente dice después de los 6 días. Sucedió, hermano, esta transfiguración delante de los discípulos. ¿Y qué representaba esto? Claramente Pedro lo dice, que representaba la segunda venida. Léalo ahí conmigo en segunda de Pedro, capítulo 1 de la segunda de Pedro, versículo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuesta, sino como habiendo, ¿qué cosa, hermano? Con nuestros propios ojos visto, ¿qué cosa? Su majestad. ¿Cómo vendrá el Señor, hermano? Con gran majestad y gloria. Entonces, aquello a lo que se está refiriendo a Pedro aquí, hermano, es a lo que sucedió en Mateo capítulo 17, que claramente hablaba de la segunda venida del Señor. Y bueno, sucede lo que vemos ahí en el 17, versículo 17. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él, ¿en dónde? En el monte santo, haciendo referencia a lo que está en Mateo capítulo 17. Acontecimiento glorioso que sucede después de 6 días, después de 6 milenios. Alabamos al Señor Jesús, hermano. Por último, hermano, algo que también me llama la atención allí en Juan capítulo 11. Evangelio según Juan capítulo 11. Gloria al Señor Jesús. Dice ahí su palabra en el versículo 1 al 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que le ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Como yo pues que estaba enfermo, quedóse, ¿cuánto tiempo?
aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Y luego, después de esos 2 días, hermano, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y bueno, usted ya sabe lo que sucedió. Se quedó 2 días, después en el tercer día, pasando esos 2 días, el Señor viene a Lázaro y lo levanta de la muerte. ¿No está escrito, hermano, que resucitaremos juntamente con Él? ¿No dice acaso ahí Colosenses? Mire, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3, versículo 1 y al versículo 4. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo sucederá esto? También en el tercer día, hermano, proféticamente hablando, en el tercer día. Hoy y mañana laven sus vestidos y al tercer día descenderé. Así le dijo el Señor al pueblo de Israel. Por último, hermano, allí Oseas, libro del profeta Oseas. Recuerde, está enseguida de Daniel, capítulo 6, versículo 1 y 2. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Venid y volvámonos al Señor, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Darános vida. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 2 días, es decir, al tercero, dice ahí, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Hoy y mañana, le dijo al pueblo de Israel, laven sus vestidos, santifíquense, porque al tercer día descenderé. Hoy y mañana. Y dice ahí, darános vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Así es que, hermanos, no estemos reposadamente, porque ciertamente sí vivimos los últimos tiempos, pero sabemos, hermano, aunque está escrito el día y la hora, nadie la sabe. Solamente mi Padre que ha puesto en su sola potestad. Sin embargo, sí nos da señales. Y cuando vieres a este pueblo dando fruto, que de hecho, hermano, ha habido y está habiendo conversiones y va a haber más en los últimos tiempos, conversiones de esa higuera. Por cierto, Israel es visto proféticamente como una higuera, dará fruto. Amén. De la higuera aprender la parábola. Ahí está. Estemos apercibidos para el tercer día.